este video veremos la importación de archivos de XF o DWG que los genera cualquier programa CAD como AutoCAD para ser utilizados como plantillas dentro de CPCAD. Para nuestro proyecto tenemos las siguientes plantillas ya predefinidas. Tenemos una plantilla de la planta baja, la cual nos indica los contornos de la losa, la ubicación de los muros de sótano, la ubicación de las columnas, la referencia que tiene cada columna. También tenemos la ubicación de aberturas, la ubicación y posición también de las escaleras. También tenemos una plantilla para la planta alta, cuando nos define el borde de la losa, la ubicación de la abertura, la ubicación de escaleras, la posición de las columnas y los niveles de esta losa. Y por último tenemos una plantilla para nuestro nivel de la cubierta, que solamente comprende estas cuatro columnas, la columna C5, C6, C8 y C9. Previamente a la importación de esos archivos a CPCAD debemos gestionar los planos. ¿Qué sucede si tenemos un proyecto más complejo como el cual se presenta a continuación? Un plano en el cual se presentan mobiliarios, carpintería interna y externa, texturas en las losas, artefactos sanitarios. Previamente debemos gestionar toda esta información y solamente conservar los datos necesarios para la definición de las estructuras. Estos serán los bordes de la losa, la ubicación de columnas, la ubicación de las aberturas, la ubicación de muros de corte si es que posee nuestra estructura. Entonces, previamente siempre recurrimos a una gestión de los planos antes de realizar la importación hasta CPCAD. Lo recomendable es tener separado en capas cada uno de nuestros elementos estructurales. Para las plantillas de nuestro proyecto tenemos una capa que define las columnas, una capa que define la planta baja o la ubicación del muro de sótano, una capa para mis escaleras, capas separadas para los diferentes elementos estructurales. La recomendación siempre antes de importar cualquier plantilla hasta CPCAD es que el origen de nuestro eje de coordenadas dentro de AutoCAD será el mismo que nuestro origen de eje de coordenadas dentro de CPCAD. O sea, ambos orígenes siempre coincidirán. Entonces, procuremos siempre tener todas nuestras plantillas en el primer cuadrante, es decir, que todos nuestros planos se ubiquen dentro de este primer cuadrante, para así evitar algunos errores dentro de CPCAD. Si tenemos un plano que se ubica acá, o en esta posición, o en esos cuadrantes, procuremos llevar todos esos planos hasta este primer cuadrante. Si utilizamos varias plantillas en un proyecto, que es lo más común, entonces también será una recomendación que todas las plantillas tengan siempre el mismo origen, para evitar errores en la introducción. Entonces todas nuestras plantillas deben tener el mismo origen. Entonces, una vez hecha esa recomendación, retornamos a CPCAD y para realizar la importación de plantillas de archivos de WG o de XF que generan los programas CAD como AutoCAD, Vectorworks, nos dirigimos a este icono. Hacemos un clic en este icono que nos dice la opción de importar plantillas. Y aparece una nueva ventana, que es la ventana de gestión de vistas de plantillas. En este momento no tenemos ninguna plantilla asignada a este proyecto, entonces añadimos una nueva. Ubicamos el directorio en el cual se encuentra, en mi caso será cursos CPCAD 2016 marzo, y la carpeta CAD. Entonces procedemos a la importación, podemos seleccionar primero importar la plantilla de planta baja. Vamos añadiendo el resto de plantillas, planta alta, y una vez más y añadimos la plantilla para la cubierta. Entonces presionamos aceptar y tenemos nuestras tres plantillas ya asignadas, para la planta baja, para la planta alta y para la planta de la cubierta. Dentro de esta ventana de gestión de plantillas
Estas plantillas ya importadas yo las puedo borrar si ya no requiero alguna plantilla. Puedo copiar alguna plantilla, realizar una copia. Cuando me sitúe en la parte superior y haga clic sobre una plantilla, automáticamente se actualiza la vista de esta plantilla. Por ejemplo, en planta baja, estoy viendo la plantilla generada en planta baja. Aquí tengo el gráfico. Y al lado izquierdo tengo las capas que posee esta plantilla. Como mencionaba, es muy importante separar por capas los diferentes elementos. Para realizar la definición de la estructura dentro de CPK, no requiero la vista de algunas capas. Puedo desactivar la vista entonces de estas capas de los ejes. También esta capa que contiene las cotas o textos. Retorno a CPK, entonces puedo desactivar la vista de la capa 0 y de la capa que me dice ejes. Y así para el resto de plantillas puedo desactivar la vista de algunas capas que no necesite para la definición de mi estructura. Presiono aceptar. Y para activar la vista de una plantilla, para mi pestaña de entrada de columnas, retorno a este icono que me dice editar vistas. Hago un clic sobre este icono y quiero que en esta pestaña de entrada de columnas visualizar la plantilla de la planta baja. Presiono, hago un clic, acá selecciono vista de planta baja y aceptar. Lo tengo importada y plantilla para la planta baja. Nuevamente siempre la recomendación trabajar dentro de este primer cuadrante, ya sea en AutoCAD o en CPK. Para facilitar la introducción de columnas, tengo definida en cada plantilla, para la planta baja, planta alta y cubierta, unos círculos que se denominan, que se encuentran en la capa puntos fijos. Estos me permitirán introducir las columnas de manera más sencilla. Para esto revisamos qué significa el punto fijo. El punto fijo es el punto a través del cual se introducen las columnas. Mediante el punto fijo de una columna indicamos al programa las caras de la columna que podrán crecer en caso de ser necesario. Es decir, yo siempre introduzco dentro de CPK las columnas a través de este punto fijo. Vamos, si yo quiero que mi columna introducir a través de un punto fijo que se encuentra en esta esquina, entonces le indicaré al programa que solamente las dimensiones de esta columna pueden crecer en estas dos caras, es decir, en esta dirección y en esta dirección. Si tengo mi punto fijo medianero, acá le indicaré al programa que la columna tiene posibilidad de crecer en esas tres direcciones. 1, 2 y 3. Y si tengo mi punto fijo en el centro de la columna, indicaré que la columna puede crecer en esas 4 direcciones. Es muy importante siempre definir estos puntos fijos. Si tengo un plano, lo más sencillo será introducir un círculo en el cual tenga una capa llamada punto fijo. Entonces le indico que el programa, que las columnas tienen la posibilidad de crecer en esas direcciones de acuerdo a la ubicación de mi punto fijo. Para nuestro proyecto tenemos la columna C1 que tiene punto fijo en la esquina, la columna C2, para todas las columnas tengo asignada mi punto fijo de acuerdo a su ubicación. Entonces retornamos a CPK y comenzamos la introducción de columnas utilizando nuestra plantilla y a través del punto fijo. Para introducir la columna, nuevamente tenemos la opción nueva columna. En una primera instancia seleccionaremos que todas las columnas tienen como grupo inicial la fundación y como grupo final la cubierta. Nuestras columnas serán también con vinculación exterior y utilizamos una dimensión de 30 por 30 para todos los niveles. Posteriormente, a través del cálculo iremos modificando las dimensiones de cada columna. Entonces presionamos aceptar. Para que el programa reconozca la captura a la plantilla, activamos las opciones de captura. Tenemos este icono en forma de imán o herradura. Hacemos un clic sobre este icono y seleccionamos la opción activar capturas. Esta opción es similar a la que poseemos en AutoCAD,
que en AutoCAD nosotros, digamos, si dibujamos una línea, podemos capturar algún punto, por ejemplo, el centro de esta circunferencia, el punto medio de este lado de la columna. Esto nos permite dibujar en AutoCAD líneas u otros elementos. Acá SPK será de la misma forma, pero nos permite dibujar los diferentes elementos. Activamos nuestra captura. Para dibujar las columnas solamente activaremos capturas al centro de círculos, ya que tenemos definidos círculos como nuestros puntos fijos. Entonces nos acercamos un poco con el scroll del mouse a esta columna, la columna C1, iniciamos por esta. Con el cursor nos acercamos hasta el centro de esta circunferencia y el programa reconocerá esta captura, indicándonos con un círculo de color marrón que es la captura del centro de esta circunferencia de color rojo. Entonces, para dibujar la columna puedo hacer un clic. Antes de hacer un clic, al momento de introducir la columna, el cursor cambia la forma a un modo de cursor inteligente. Y si yo quiero que este sea el punto fijo de la columna, trazaré con unos ejes de forma rápida. Entonces, si yo quiero dibujar la columna en esta posición, tal como me indica la arquitectura del proyecto, entonces debo trasladar mi cursor. Me acerco con el cursor, espero que el programa reconozca esta captura al centro de la circunferencia y tengo que mover el cursor jalando hacia esta posición para introducir la columna de esta forma. Si yo agarro y jalo el cursor un poco más hacia este lado, entonces mi columna será dibujada en ese sentido. Si yo jalo un poco más acá el cursor, la columna estará dibujada en ese sentido. Si yo quiero que este sea mi punto fijo, el centro, entonces trataré de ubicar el cursor más o menos casi al centro del punto fijo. ¿Okay? Entonces con el cursor lo desplazo un poco hacia la posición final que tendrá la columna, hago un clic. Entonces ya tengo introducida la columna C2. ¿Ya? Si espero que reconozca el programa la captura, si yo muevo el cursor un poco hacia esta dirección, veré que se dibuja la columna en esta posición. También puedo moverla a este lado, puedo colocarla también en esta posición, y si hago un clic al centro tendré ubicado mi punto fijo al centro de la columna. Nuevamente espero que reconozca el programa la captura, hago un clic jalando la posición o moviendo el cursor hasta la posición final que tendrá la columna. Para esta columna, nuevamente introducir columna, aceptar. Espero que el programa reconozca la captura hacia el punto medio de la circunferencia y traemos el mouse o el cursor a esta posición. Para esta columna nuevamente esperamos que el programa reconozca la captura y nuestro cursor deberá estar ubicado en esta posición. De esta forma. Y continuamos para el resto de columnas. Acercamos con el cursor, esperamos que el programa reconozca la captura y tratamos de ubicar una posición de esta forma. Todavía no dibujaremos la columna, esta columna del medio, continuamos con las columnas del borde. De esta manera vamos introduciendo nuestras columnas. Ya tenemos una columna de sección circular, los dos primeros niveles, y sección cuadrada, el último nivel. Entonces hacemos clic derecho sobre pantalla, cambiamos la sección a una sección circular, aún no especificamos el diámetro, cambiamos que hasta la terraza esta columna tiene una sección circular con un diámetro de 40 centímetros. Y de la terraza a la cubierta tenemos una columna cuadrada de 30 por 30 centímetros. Aceptar. Entonces, para introducir esta columna circular,
Bien, esperamos que el programa reconozca la captura y situamos el cursor en esta posición. Clic derecho sobre pantalla y cancelar para finalizar la introducción de nuestras columnas. Si que queremos eliminar alguna columna, tenemos la opción borrar columna, la podemos seleccionar, o abrir una ventana de selección para borrar varias columnas. Tenemos la opción también editar columna, que nos permite modificar las características de la columna como dimensiones, forma, la referencia o ángulo. Si tenemos problemas al introducir el punto fijo de forma correcta, podemos recurrir a la opción ajustar columna. Ajustar, no aplicamos un desplazamiento, presionamos aceptar y desplazándonos nos acercamos una columna, esta cambia a un color cian y podemos desplazarnos por los diferentes cuadrantes hasta lograr la ubicación final que tenga nuestra columna. Una opción bastante útil si queremos modificar la posición de nuestra columna. Clic derecho y cancelar para concluir con nuestra opción. De acuerdo a nuestra plantilla tenemos la numeración de las columnas de esta forma: la columna C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Pues, en CPK tenemos una numeración o unas referencias bastante distintas, entonces podemos modificar estas referencias con la opción modificar referencia. Hacemos un clic, iniciamos con la columna C1, hacemos un clic sobre esta columna, esta será la referencia C1 y presionamos la opción numerar consecutivamente a partir de esta columna C1. Aceptar, hacemos un clic en la columna C2, en la tercera columna, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la columna número 8 y en la columna número 9. Esto con el afán de que nuestra referencia coincida con la referencia que tenemos en la plantilla. Clic derecho y cancelar para concluir con este comando. Si revisamos una vista en 3D de nuestro modelo, aquí podemos ver que estas 4 columnas, la columna C5, C6, C8 y C9 son columnas que nacen en la fundación y llegan hasta la cubierta. El resto de columnas solamente llegan hasta el nivel de la terraza. Entonces, para modificar el grupo inicial y el grupo final, retornamos a CPK. Acá tengo la opción modificar inicio y final. Hacemos un clic y selecciono que el inicio será la fundación y el grupo final sea la terraza. Asignar, y asignamos esto abriendo una ventana a estas 4 columnas. Clic derecho y terminar. Entonces, si editamos esta columna, veremos que estas columnas llegan solamente hasta el nivel de la terraza. En cambio, estas otras tenemos que llegan hasta el nivel de la cubierta. Un atajo para ocultar la plantilla de forma rápida es presionar la tecla F4 para ocultar la plantilla que tenemos visible en alguna vista. Presionando F4 activamos y desactivamos la vista de la plantilla.